El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Noche de Lluvia. Gracias a todos de corazón por estar conmigo semana a semana, por estar con todo el equipo que está en este podcast haciendo todo lo posible por hablar del misterio de forma seria, con datos y con todos los elementos necesarios para que podamos hacernos una idea correcta de estos enigmas que pueblan nuestro mundo. Gracias de corazón por toda la interacción y, como sabéis, os pido que por favor, si no lo habéis hecho, os suscribáis, nos sigáis en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como Spotify. Un gesto sencillo con el que nos ayudáis muchísimo, así como con vuestros comentarios, vuestras opiniones y vuestros me gusta. Gracias a todos de corazón por vuestro apoyo. Y sin más, vamos a comenzar esta nueva edición, esta nueva emisión de Noche de Lluvia, donde nos vamos a ocupar de un misterio clásico, de un misterio que ha fascinado a la sociedad de nuestro tiempo desde hace varias décadas y que, no sé si decir lamentablemente o afortunadamente, he tenido la oportunidad de vivir muy de cerca hace escasas semanas. Hoy hablamos del Área 51. Debo confesar, amigos, que hasta hace muy pocos días yo estaba convencida de que el misterio del Área 51 ya estaba disipado, que tantos años después de que estallara la polémica no quedaba mucho donde rascar. Sin embargo, vivimos una experiencia al límite recientemente durante un viaje con toda nuestra comunidad johanera a las puertas del Área 51. Debo confesar que hubo tensión, hubo miedo y nos dimos cuenta de que esto no es un juego, sino un misterio muy real que sigue vigente a la fecha. Te invito a que me acompañes durante todo este relato porque al final te narraré esa experiencia inquietante que hemos vivido recientemente en el Área 51. Queridos amigos, hay quienes están convencidos de que Estados Unidos ha recuperado en secreto naves extraterrestres y que a partir de su estudio se han originado grandes descubrimientos científicos. Sin embargo, hoy día, gracias a la sobreinformación que existe en las redes, hay una sensación de descrédito. Sobre el tema planea la sombra del fraude y todos conocen palabras como Área 51 y Roswell, pero nadie sabe muy bien si hay una historia real tras estos misterios, si realmente hay información fidedigna que sustente la existencia de estos secretos. Hoy hablamos del Área 51 con datos. Hoy te contamos la gran historia de ocultación que se ha construido en torno a la base militar más enigmática del planeta. Aunque todos hablan de que esta base en el estado de Nevada comienza a construirse en 1955, lo cierto es que fuentes como la periodista Ann Jacobsen, autora de una obra monográfica sobre el Área 51, o Javier Sierra, querido amigo y autor de Roswell, Secreto de Estado, fuentes como estas aseguran que los militares comenzaron a acordonar la zona varios años antes, en concreto en 1951. Colindando al norte con la ciudad de Las Vegas y al sur con el lago Groom, esta enorme base tendría más de 10.000 kilómetros cuadrados y 42 niveles subterráneos donde se habría desarrollado todo tipo de tecnología militar, especialmente aquella relacionada con prototipos de aeronaves. Se considera, como digo, la base militar más segura y protegida del planeta Tierra.
Este lugar no aparece en los mapas ni en las imágenes de satélite y sus entradas están fuertemente protegidas tanto por personal militar como por empresas de seguridad privadas. Hay entradas donde existen zonas de control y el visitante tiene la oportunidad de dar media vuelta antes de incurrir en un delito al acceder a un enclave militar restringido, pero también hay accesos al área que no están señalizados de una forma visible y que pueden provocar la detención de un visitante no deseado o incluso cuestiones más graves, como disparos. La existencia del Área 51 permaneció en completo secreto hasta finales de los años 80 y el gobierno de los Estados Unidos solo reconoció la realidad de la base en tiempos recientes, en concreto en el año 2013. Fue en agosto de 2013 cuando la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, confirmó por primera vez de forma pública la existencia del Área 51 como una base militar secreta en el desierto de Nevada. Este detalle es digno de tenerse en cuenta porque, repito, desde 1951, que comienza a crearse la base, hasta el 2013, el gobierno de Estados Unidos no reconoce su existencia de forma pública. Y ese reconocimiento llegó a través de la desclasificación de documentos oficiales en los que se asegura que durante la Guerra Fría esta base fue el escenario de pruebas y fabricación de los aviones espía U-2. Estas aeronaves secretas, los U-2, fueron utilizados para espiar a la antigua Unión Soviética y, al parecer, fueron los responsables del nacimiento del Área 51 según la versión oficial. En estos documentos desclasificados por la CIA, gracias a una petición de información de la Universidad George Washington, se asegura que la base se crea por orden del presidente Eisenhower a mediados de la década de los 50, con el objetivo de desarrollar esos aviones espía U-2. También se dice en los documentos desclasificados en 2013 que la ubicación de la base fue decidida por personal de la CIA y de la Fuerza Aérea tras un reconocimiento aéreo de esta zona del desierto de Nevada. Desde 1955, personal de la CIA, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la empresa encargada de fabricar los U-2, Lockheed, se trasladaron al desierto de Nevada y así comienza el misterio del Área 51. Según la versión oficial, el origen de la leyenda ovni de esta base surge precisamente de esas pruebas secretas con los aviones U-2, que en aquella época, años 50, alcanzaban alturas muy superiores a las aeronaves de la época y habrían sido confundidos por los testigos con objetos voladores no identificados. Repito que esa es la versión oficial, pero no encaja con los datos que vamos a analizar a continuación, donde vemos que desde al menos 10 años antes de la existencia del Área 51, ya se estaban produciendo avistamientos y estrellamientos sumamente misteriosos en Nuevo México y en otras ubicaciones del suroeste de los Estados Unidos. Según la versión extraoficial, según la encomiable labor llevada a cabo en las últimas décadas por los periodistas e investigadores civiles del fenómeno ovni, la historia del Área 51 estaría irremediablemente ligada a la del estrellamiento de Roswell y habría nacido precisamente tras este evento con la finalidad de preservar los restos asociados a este caso y a todo lo que vamos a ver en el siguiente episodio, que precisamente lo vamos a dedicar, ya os adelanto, a toda la polémica de Roswell, que va muy unida al Área 51. Y cuando ponemos todas las pruebas sobre la mesa, nos damos cuenta de que las piezas del rompecabezas no encajan, que llevamos décadas asistiendo a la divulgación por parte de Estados Unidos de verdades a medias y de mentiras absolutas para tratar de silenciar lo ocurrido tanto en Roswell en 1947
como en otros casos como el de San Antonio en Nuevo México en 1945. De estos dos casos os hablaré en el próximo episodio. Pero, repito, cuando tenemos la información sobre la mesa, nos damos cuenta de que hay una conexión muy grande entre el Área 51 y todos esos estrellamientos misteriosos que se producen en los años 40 y 50. Pero también hay otra parte importante de nuestra historia, la parte en la que en los años 80 un joven científico llamado Bob Lazar aparece en medios de comunicación de Nuevo México hablando del Área 51. Pero antes de eso, un jovencísimo Bob Lazar ya había aparecido en medios de comunicación por algunos inventos como por ejemplo un coche propulsado por un cohete jet. Casualidad o no, tal y como afirman investigadores como Javier Sierra, la historia de estos inventos de un joven llamado Bob Lazar llega a oídos de Edward Teller, un físico tristemente célebre por ser el padre de la bomba termonuclear. Lazar impresiona a Teller con sus habilidades científicas y gracias a Teller consigue trabajo en proyectos militares secretos en una misteriosa base ubicada en el desierto de Nevada, conocida como el Área 51. Más en concreto, Lazar entra a trabajar como técnico en el sector más secreto y restringido de la base, la zona S4. Lazar tuvo que firmar muchísimos contratos de confidencialidad y se le informa, según su testimonio, de que va a trabajar en un nuevo sistema de propulsión. Y en su primer día de trabajo se le convoca a un aeropuerto de Las Vegas, donde es llevado hasta un hangar en el que hay aviones Boeing 737 sin ningún tipo de distintivo o elemento en la parte exterior. Con el tiempo, Bob Lazar descubre que se les llama popularmente a esos aviones Janet. Entonces Bob Lazar, aquella mañana, en su primer día de trabajo, entra en un Janet 737, siempre con las ventanillas bajadas, y es llevado hasta el Área 51. Para llegar a su puesto de trabajo, en S4 Sigma 4, le suben también a un camión que circula por el interior de la base, un camión que también tiene las ventanas tapadas, y posteriormente le conducen por unos pasillos oscuros donde debe mantener en todo momento la vista hacia el suelo mientras es escoltado por dos miembros de seguridad de la base que vigilan que Lazar en ningún momento alce su cabeza. Y cuando Bob Lazar, este jovencísimo científico, después de esa inquietante travesía, llega hasta su área de trabajo, asegura que allí, en un hangar, observa 9 objetos voladores no identificados. 9 objetos de los que le explican que su función como científico es clonar esa tecnología, tratar de replicar lo que ahí está viendo. En el testimonio de Bob Lazar se dice que él puede tocar esos objetos, trabajar de cerca con ellos y que incluso él manifiesta que se siente a gusto con esta labor. Lazar afirma que el sistema de propulsión de esos ovnis que él ve en el hangar estaba basado en la gravedad y que la fuente de energía eran reactores de antimateria. Lazar estuvo trabajando así con estos objetos en el Área 51 en Sigma 4 durante varios meses, en silencio, sin que nadie de su entorno, ni su esposa, ni sus familiares, ni sus amigos, sepan qué es en realidad a lo que realmente se dedica. Pero todo cambia un día cualquiera, una jornada cualquiera en la que Lazar descubre algo inquietante. En uno de esos días en los que abandona su puesto de trabajo, siempre transitando por esos pasillos oscuros, acompañado de 2 guardias que, como hemos dicho, tenían la orden de vigilar que él no levantara la vista del suelo en ningún momento,
Aquel día todo cambia porque Lázaro desobedece y por apenas un segundo levanta la vista. Fueron milésimas de segundo, según Bob Lazar, pero en esas milésimas de segundo, en una ventana lateral, ve a dos hombres que llevan a otro individuo en custodia. Se trata de un individuo que estremece a Bob Lazar, que es bajito, que tiene la cabeza muy grande, ojos grandes y almendrados. Alguien que, según Lazar, parece extraterrestre. En ese segundo, prácticamente, Bob Lazar empieza a relacionar todo en su cabeza. En ese segundo, tiene la certeza de que posiblemente ese ser es el propietario de los objetos que él está tratando de clonar por orden de Estados Unidos. Como no podía ser de otra forma, los guardias le amonestan, le obligan de muy malas formas a bajar nuevamente la cabeza. Sin embargo, parecen, según Lazar, no haberse dado cuenta de que él ha visto algo, de que algo se ha roto en su interior. Y los días siguientes a este episodio, Bob es un tipo atormentado. A pesar de que no puede hablar con nadie, a pesar de que ha firmado multitud de documentos de confidencialidad, necesita desahogarse y decide hacerlo, decide romper la confianza que los militares han puesto en él y habla con su esposa y con su mejor amigo. Les cuenta lo que ha visto, les cuenta en lo que trabaja y como no puede ser de otra forma, pues ellos no le creen, ellos dudan de su palabra y él decide demostrarles que lo que está diciendo es verdad. Y lo que hace es llevarles en su coche particular, en su carro, a las periferias del Área 51 en una noche en la que Bob Lazar sabe que se hacen pruebas con esos objetos que él estudia, con esos objetos que él estaba tratando de replicar. En palabras de Bob Lazar, describe lo siguiente. Por lo general, las pruebas de la nave se llevaban a cabo los miércoles por la noche, porque era mediados de semana y había poco tráfico en las autopistas de la zona. Se acercó a gran velocidad hacia nosotros, haciendo giros bruscos de 90 grados. Cuanto mayor es el nivel de energía de la nave, más brilla. No hay nada que pueda realizar un giro de 90 grados a cientos de kilómetros por hora. Y esa es la impresión que se llevaron. Como no tuvimos ningún impedimento la primera vez, quisimos volver y sacar fotos de la nave. Pero eso es como filmar una estrella en el cielo nocturno, tan solo es una mancha de luz moviéndose. Los de seguridad nos descubrieron en medio de la más absoluta oscuridad, encendieron sus linternas y había un ejército de gente alrededor. Fue increíble. Una de las cosas que me dijeron fue: cuando te confiamos esta información, no dijimos que se la pudieras contar a todo el mundo. El guardia me apuntó directamente a la cara con un M16. Quería que supiera que iban en serio. Repito, esto es parte del testimonio de Bob Lazar, como no podía ser de otra forma después de que le encuentran merodeando en las inmediaciones de la base secreta el día que hacen pruebas secretas con ese objeto que él trataba de clonar. Es expedientado y expulsado. Y es entonces cuando empieza a ocurrir en la vida de Bob Lazar episodios límite. Por ejemplo, él llega a comentar que va con su carro por la ciudad de Las Vegas y que otro carro se para a su altura y observa que el conductor tiene un arma y que llega incluso a escuchar alguna detonación, algún disparo. Lazar llega a la conclusión de que su vida está en peligro y entonces decide hablar, decide contar su historia por si le ocurre algo, que alguien sepa por qué ha sido eliminado. Lazar concede una primera entrevista en un programa de televisión donde aparece con un nombre falso y su imagen a contraluz. Su testimonio genera un enorme interés y revuelo a nivel internacional y los militares hablan
y dicen que ese chico está equivocado y que no ha comprendido nada de lo que ha visto. Es desacreditado Bob Lazar públicamente, comienza a recibir amenazas y es entonces cuando concede otra entrevista, esta vez mostrando su cara, con su nombre y apellidos reales, repito, según él, por si le pasa algo, que la gente sepa su verdad. Tengo que deciros que a la fecha Bob Lazar mantiene su historia. No ha cambiado su relato a pesar del paso de los años. Lazar sigue asegurando que a él le dijeron que iba a trabajar en un nuevo sistema de propulsión y que en el sector S4 del Área 51 observó 9 objetos voladores no identificados en distinto grado de conservación y que debía replicar esa tecnología, especialmente su medio de propulsión, e incluso que entró al interior de uno de los aparatos y que parecía acondicionado para seres de pequeño tamaño. Él asegura que fue testigo del vuelo de prueba de ese aparato, que el aparato, ese ovni, se elevó sin ruido, sin motores, sin explicación física aparente. Por aquellos entonces, en la investigación que Lazar realiza en el Área 51 por espacio de un año, creían que ese sistema de propulsión estaba relacionado con ondas gravitatorias, pero no sabían mucho más. Lazar ha llegado a afirmar que el estudio se centraba en el elemento químico 115, un elemento sintetizado por primera vez en el año 2003 en Rusia. Según Lazar, el combustible de aquellos aparatos que él estudiaba era el elemento que hoy día aparece en la tabla periódica como elemento 115. Hay un detalle muy interesante y es que cuando Bob Lazar realiza todas estas revelaciones, sus títulos académicos, sus constancias de trabajo, empiezan a desaparecer misteriosamente. Desaparece su título del MIT, desaparece cualquier contrato laboral vinculado al Área 51 y a la fecha Lazar es conocido a nivel internacional como un mentiroso sin estudios. Hace pocos años, cuando se produjo un nuevo documental sobre su testimonio, muchos investigadores pensaron que con el paso de los años reconocería que lo que dijo en 1989 era mentira. Recuerdo perfectamente la expectación hace 2 o 3 años cuando se iba a estrenar en Netflix un nuevo documental con declaraciones nuevas de Lazar y recuerdo cómo los compañeros del mundo del misterio, por ejemplo, el programa Días Extraños de Santiago Camacho, Santi especulaba, ¿no? Yo admiro mucho el trabajo de Santiago y recuerdo aquel podcast, él decía, pues posiblemente va a confesar su mentira, ¿no? Pero lejos de eso, en el documental, Lazar mantenía su palabra, mantiene su testimonio, aunque no tenga forma de demostrar administrativamente sus estudios y sus trabajos. Y aquí me voy a mojar, porque yo os he prometido en Noche de Lluvia mojarme de verdad. Yo no tengo la certeza al 100% de que el testimonio de Lazar sea real, pero sí puedo afirmar que conozco otras personas que han sufrido el mismo modus operandi por parte de las instituciones de Estados Unidos. Se trata de la historia del científico Alan Davis. Os pongo en contexto. Transmisión de la llegada del hombre a la Luna en el año 1969. Unas imágenes que encandilaron al mundo y que millones de personas estaban siguiendo en vivo o casi en vivo, porque había unos segundos de retardo entre la recepción de la señal y la emisión por televisión. Alan Davis era un científico que estaba en esa sala donde la NASA estaba recepcionando las imágenes que llegaban desde la Luna. Y Alan Davis mantuvo hasta el último día de su vida que en esos segundos de retardo entre la llegada de la señal y la transmisión en televisión, él observa en esa sala de control una especie de ruinas o edificios en ruinas en la Luna. Alan Davis queda impactado
y observa cómo esas escenas desaparecen de la transmisión oficial. Al momento que Alan Davis comienza a hablar, desaparecen sus contratos con la NASA, desaparecen sus títulos académicos y Alan Davis termina en España, porque su esposa es española, en concreto del sur de España. Y yo descubro esta historia no de oídas, descubro esta historia porque tuve la oportunidad, casualidad o causalidades de la vida, de conocer a la familia de Alan Davis. Os pongo en contexto. Yo era una joven estudiante de la licenciatura de periodismo en la ciudad española de Sevilla. Pues yo compartía piso con otras 3 amigas, 2 eran de la licenciatura de periodismo como yo y otra compañera, mi querida amiga María, estudiaba odontología, quería ser dentista. Pues en estas fiestas universitarias yo tenía 18 años, ya era una apasionada de estos temas. Os cuento lo que pasó una noche. Mi amiga María organizó una fiesta en nuestro piso, en nuestro departamento de estudiantes, donde vinieron compañeras suyas de la carrera de odontología. Y estábamos en la sala del piso de estudiantes tomando algo y de repente, bueno, pues empiezan a hablar lo típico pues de los profesores y las profesoras que nos ha tocado, serán mejores, serán peores para los exámenes. Y yo les digo que ellos tenían un profesor en la carrera de odontología, uno de los profesores de la carrera de odontología de la Facultad de Sevilla se llama Rafael Llamas Cadaval, es amigo mío y además de ser odontólogo y profesor de odontología, es un gran ufólogo, un gran apasionado del fenómeno ovni. Y yo les digo, pues habladle de los ovnis al profesor Llamas Cadaval porque a él le apasiona el tema y segura que pues le caéis en gracia y en simpatía y a lo mejor, solo quizá es más fácil aprobar. Y una de las compañeras de María, de mi amiga, de mi compañera de piso, que estaba allí y que estudiaba odontología, me dice, no me lo puedo creer, ¿en serio? Y le digo, sí, el profesor Rafael Llamas Cadaval es un gran investigador ovni. Y me dice, pues yo le voy a contar la historia de mi tío, la historia de mi familia. Yo soy la sobrina de Alan Davis. Yo ya había escuchado hablar de la historia de Alan Davis, no me podía creer que en aquella fiesta yo estuviera conociendo a la sobrina de Alan Davis y como os podéis imaginar, aquella noche toda la conversación giró en torno a Alan Davis. Me contó la historia de cómo vinieron hasta España huyendo de ese descrédito de la NASA porque Alan defendió públicamente que había visto ruinas en la Luna y de cómo habían desaparecido todos los títulos académicos. A través de esta chica pude hablar con la viuda de Alan Davis, que me confirmó la información, pero no me quiso dar entrevistas de forma pública porque había sido y seguía siendo en su familia una historia muy dolorosa, la de cómo una persona brillante que había accedido a un puesto de prestigio en la NASA fue desacreditado por decir la verdad. Entonces, queridos amigos, yo no sé si la historia de Bob Lazar es verdad o no. Solo sé que es verdad y que conozco otras historias de personas que han perdido pues todo el respaldo de lo laboral y lo académico que han hecho por decir la verdad sobre estas temáticas. Repito, puedo afirmar que la historia de Bob Lazar no es el único caso de persona perseguida administrativamente por revelar asuntos incómodos para Estados Unidos. Y Bob Lazar no fue el único que habló de lo que ocurre en el Área 51. Fue el primero, pero no el único, porque no olvidemos que nadie sabía desde 1951 que existía esa base secreta hasta que en los años 80, finales de los 80, Bob Lazar no se pronuncia sobre el tema de forma pública y populariza el tema a nivel mundial. Pero después de él y a la vez que él, hubo otros. Otro caso, por ejemplo, sumamente impactante,
apareció en mayo de 1988. Surgió en la prensa estadounidense que uno de los héroes de la nación, un antiguo piloto de pruebas de la CIA, hijo del inventor de los célebres jets Lear, John Lear, acusaba formalmente al gobierno de Estados Unidos de ocultar a la opinión pública la existencia de un pacto de colaboración con extraterrestres. Según él, el gobierno de Estados Unidos permitía a los extraterrestres secuestrar y mutilar personas y ganado a cambio de tecnología extraterrestre. Lear aseguraba que todo había empezado después de Roswell, que tras Roswell el gobierno inicia un primer acercamiento con esos seres y empiezan a preocuparse a nivel de seguridad, y que por este motivo en 1955 adquieren unos 10.000 kilómetros de terreno cerca de Las Vegas, el actual Área 51, para trasladar allí restos de ovnis y seres capturados en otros incidentes y tratar de ampliar así la tecnología aeronáutica y militar de Estados Unidos. Además de John Lear, que son declaraciones súper impactantes, como digo, por ser un héroe de la nación, tenemos también el fascinante testimonio del coronel Philip Corso, que, casualidad o no, falleció solo un año después de publicar un libro en el que asegura que ha tenido acceso a información clasificada de Roswell y que con los materiales asociados al caso que se ha desarrollado tecnología, es decir, que se han creado máquinas humanas a partir de tecnología extraterrestre. ¿Lázar miente? ¿Lázar dice la verdad? ¿O Lázar cree que dice la verdad? Y es que hay una tercera teoría. Una teoría que afirma que Bob Lazar fue intoxicado, manipulado mentalmente para intoxicar a la sociedad con el tema ovni y desviar la atención de otro tipo de asuntos. Los defensores de esta tercera vertiente se apoyan en los experimentos de control mental que la CIA desarrolló en secreto en los años 50 y 60 del pasado siglo. Aquí hay que aclarar que el periódico New York Times, gracias a la Ley de Libertad de Información, tuvo acceso a unos 7.000 documentos sobre este tema. Y tal y como afirma mi querido Enrique de Vicente, en agosto del año 77, el New York Times publicó el resultado de sus investigaciones y se reveló que entre 1953 y 1965, la CIA desarrolló un proyecto llamado MK Ultra, de experimentación sobre el control del comportamiento de las personas mediante ingesta de drogas, tratamientos hipnóticos, estimulación electrónica del cerebro, ultrasonidos, infrasonidos, aislamiento sensorial y otro tipo de procedimientos de manipulación mental que fueron administrados en la mayoría de casos sin el consentimiento de las miles de personas que participaron en MK Ultra, un programa financiado con $25 millones que se desarrolló en diferentes lugares de Estados Unidos. Se estima que 185 científicos desarrollaron un mínimo de 149 experimentos en 44 universidades e institutos diferentes, 12 hospitales e incluso 3 prisiones, además de 15 fundaciones, laboratorios y clínicas privadas. En otoño de 1947, la Marina puso en marcha el proyecto Cheater, primero de 5 programas similares cuyas actividades se prolongaron hasta los 70, y el objetivo era identificar drogas capaces de actuar sobre la voluntad de personas y experimentar con los efectos. Además, la CIA en 1950 inicia otro programa que opera durante 6 años con los siguientes objetivos: descubrir medios para condicionar al personal de la agencia para evitar que se le pueda sacar información secreta con técnicas que comprenden desde la hipnosis hasta las drogas. En abril de 1953 es cuando ponen en marcha MK Ultra
con sustancias como el LSD como objeto principal de uso para obtener información de agentes enemigos, para desacreditar personas o para mantenerlas bajo control. El doctor Ewen Cameron, quien fuera presidente de la primera Asociación Mundial de Psiquiatría, participó activamente en MKUltra, especializándose en la desprogramación o borrado total de la mente de sus pacientes, atención, mediante dosis masivas de drogas, electroshock, aislamiento sensorial, repetición intensiva una y otra vez de mensajes grabados e incluso neurocirugías radicales. Luego, esta persona, tan prestigiosa a nivel científico, intentaba volver a estabilizar a estas personas, pero nunca lo conseguía. Y estos son algo más que chismes y es algo más que conspiración. Y es que tenemos ejemplos que ponen claramente de manifiesto las consecuencias de estos programas. Tenemos el caso muy famoso del terrorista conocido como Unabomber, Ted Kaczynski. Unabomber fue uno de los terroristas más escurridizos de todos los tiempos, autor de varias muertes y de un gran número de heridos a causa de sus paquetes bomba. De hecho, ha sido uno de los casos más difíciles a los que se ha enfrentado el FBI y fue merecedor Unabomber de 4 cadenas perpetuas. Para que os hagáis una idea, Ted Kaczynski, más conocido como Unabomber, tenía un coeficiente intelectual por encima de la media. Con tan solo 16 años fue admitido como estudiante de Harvard. En esta institución conoció al psicólogo Henry Murray y este profesor, a comienzos de los 60, adivinad en qué proyecto estaba participando. Sí, en MKUltra, y usó a una veintena de estudiantes para hacerles pruebas de análisis de estrés bajo métodos límite como todos los usados en MKUltra. Ted Kaczynski, el Unabomber, fue uno de los estudiantes que participaron en ese estudio y durante el juicio por sus crímenes, sus abogados llegaron a manifestar que Ted era emocionalmente estable antes de esos estudios de Murray y la CIA. De hecho, se graduó en Harvard, se doctoró en la Universidad de Michigan y su tesis doctoral, a ojos de profesores como Maxwell Reed, era de tal grado de profundidad y perfección que era posible, según él, que tan solo 10 personas en Estados Unidos con una inteligencia similar a la de Ted Kaczynski pudieran entenderla. Y repito, se convierte en el terrorista, en el caso más fuerte del FBI, después de participar en MKUltra. Entonces, sabiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿es posible que Bob Lazar y otros trabajadores de bases como el Área 51 hayan sido manipulados mentalmente con oscuras intenciones? Espero tu respuesta en un comentario. Sea como fuere, el Área 51 existe. Aunque el gobierno de Estados Unidos no lo ha reconocido hasta tiempos recientes, existe desde los años 50 y siguen usando los militares técnicas para que pase completamente desapercibida. Sabemos, por ejemplo, que las pistas del sector S4 solo se iluminan unos segundos antes de que empiece la prueba y unos segundos al momento del aterrizaje del aparato que se esté probando. Todo ello para seguir manteniendo en secreto lo que hacen. Sabemos también que allí se han desarrollado los aviones de guerra más vanguardistas de Estados Unidos y que a partir de la puesta en marcha de la base, el número de avistamientos de OVNI en la zona de Nevada se multiplican. Tanto es así que a partir de los numerosos avistamientos OVNI en esta zona, en el año 1996 el gobierno de Nevada decide bautizar la carretera 375 con el nombre de carretera extraterrestre. Aunque sabemos muy poco, por no decir nada, de los prototipos de aeronaves que desarrolla Estados Unidos, tenemos pistas inquietantes que casi nadie toma en cuenta. Te comento, por ejemplo, que en el año 2016 la Marina de Estados Unidos solicitó la patente de una nave que parece ciencia ficción. Como explicamos hace varios años en la página de insolitaexperiencia.com,
Esta patente le fue concedida en 2018 y por el momento no ha trascendido si ha sido construida o si solo existe sobre el papel. En la página de Google Patents encontramos información sobre este proyecto bajo el título Nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial. Más allá del enrevesado nombre de esta aeronave, si exploramos las características de ese artefacto, patentado, repito, por los militares de Estados Unidos, nos damos cuenta del gran parecido que guarda con muchos reportes relacionados con ovnis. Se trata de una máquina que vuela usando un dispositivo de reducción inercial, lo que significa que utiliza una compleja tecnología cuyo fin es reducir su masa con el objetivo de alcanzar velocidades extremas. Con esa reducción de masa, además, se disminuye la inercia, esto es, la resistencia de un objeto al movimiento, y gracias a ello, esta nave puede alcanzar una enorme velocidad de manera instantánea. ¿No recuerda eso a diversos testimonios de testigos ovni que describen objetos que en un segundo están estáticos y al momento huyen a toda velocidad perdiéndose en la lejanía? Aunque aquí tratemos de explicar las características de la aeronave con palabras sencillas, lo cierto es que la patente tiene una gran complejidad y describe algunos métodos enfocados a reducir la masa del aparato usando técnicas como rellenar de gas una cavidad con el objetivo de que vibre utilizando ondas electromagnéticas, o también citan en la patente las palabras ondas de gravedad. Las ondas de gravedad se detectaron por primera vez en 2015, curiosamente un año después de que la Marina estadounidense patentara esta nave, y han sido propuestas esas ondas de gravedad por parte de un equipo de científicos de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, como método de comunicación de posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Es casualidad que una universidad relacione las ondas de gravedad con la comunicación con civilizaciones avanzadas y que esas ondas de gravedad aparezcan en una patente de una aeronave secreta de Estados Unidos? Que el oyente juzgue. Uno de los detalles más impresionantes de esta aeronave, de esta patente, es que se puede desplazar tanto por el espacio como por el aire como por el agua. Se trata, por tanto, de un modelo híbrido entre aeroespacial y submarino, que puede desplazarse a impresionante velocidad en cualquiera de estos medios. Esto se conseguiría gracias a la citada reducción inercial, pero también, en palabras de la propia patente, por capacidades ocultas mejoradas y por estar la nave encerrada en una burbuja de plasma vacío. ¿A qué se refieren cuando dicen capacidades ocultas? ¿Por qué esta patente describe a la perfección características que hemos encontrado en tantas cientos de ocasiones en ovnis en el medio acuático, es decir, en objetos submarinos no identificados? A raíz de que se haya dado a conocer esta información y esta patente, los investigadores han vuelto la vista hacia un incidente ovni muy particular, el del portaaviones USS Nimitz. En diciembre de 2017 tuvimos conocimiento de manera oficial y por parte del Pentágono de que en el año 2004 un grupo de pilotos pertenecientes a este portaaviones de la Armada de Estados Unidos estaba realizando ejercicios de entrenamiento frente a las costas del sur de California y de México cuando observaron una zona del agua que se estaba agitando y una zona de sombra que parecía describir un objeto sumergido del tamaño de un Boeing 737. Los testigos dijeron que esa sombra se alejó a velocidades increíblemente altas. Según Nick Pope, uno de los investigadores del fenómeno ovni más reputado a nivel internacional, una nave híbrida capaz de volar tanto en el aire como bajo el agua es increíblemente similar a lo que se informó en el incidente del Nimitz desde 2004. En esas declaraciones de Pope, en el diario británico Metro, señala que es posible que esta patente de Estados Unidos esté inspirada en ese incidente y sea parte
de un intento de desarrollar la tecnología detrás de los objetos que fueron perseguidos por los F-18 de la Armada. En efecto, Nick Pope está hablando de la denominada tecnología inversa, que se refiere, como venimos analizando en todo el episodio, a esa tecnología que consideran algunos que está detrás de muchos avances científicos y que se habría llevado a cabo copiando tecnología del fenómeno ovni. En este último caso se refieren a que los militares estadounidenses habrían copiado las características de los ovnis que acosaron al portaaviones Nimitz en 2004 y que habría nacido de ello esta patente. Lo mismo se habla, repito, del caso Roswell y de toda la tecnología desarrollada en Estados Unidos, de muchos ingenios tecnológicos del pasado siglo XX. Es curioso porque en esa patente, que casi nadie conoce y que, repito, analizamos en su momento en la insólita experiencia, descubrimos otras conexiones muy interesantes. El autor de la patente, Salvatore César Pais, científico de la Marina de los Estados Unidos y responsable de otros proyectos como un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia, menciona en la patente a Harold Puthoff, un nombre relacionado con el denominado Programa Avanzado de Amenazas de Identificación Aeroespacial. Ese programa, desarrollado por el gobierno estadounidense, investigó en secreto asuntos como la antigravedad, los agujeros de gusano, los camuflajes de invisibilidad, las armas láser de alta energía e incluso los objetos voladores no identificados. Entonces, a la luz de toda esta información surgen muchas preguntas y dos de ellas caminan en direcciones opuestas. ¿Esta patente esconde un intento de los científicos militares de imitar tecnología ovni? ¿O, por otro lado, realmente disponen de este tipo de naves y son las responsables de muchos de los incidentes ovni que conocemos? Efectivamente, más allá de la patente, no sabemos si Estados Unidos ha construido una nave con estas características. Es un asunto altamente clasificado. Sea como fuere, la patente existe y es indicativo de que la realidad, en muchos casos, supera la ficción. Y en este punto también tendríamos que hablar del avión ultrasecreto Aurora. Muchos avistamientos de ovnis triangulares serían en realidad de este avión que podría superar en 6 veces la velocidad del sonido e incluso orbitar alrededor de la Tierra. Habló de él por primera vez Chris Gibson en 1989, un militar que en la Segunda Guerra Mundial se dedicaba a identificar aviones para los aliados. Muchos ufólogos piensan que con el nacimiento de la Aurora, pues todo surge a partir de Roswell. Y aunque no lo podemos demostrar, todo apunta a que este tipo de tecnología que parece imitar a la de los objetos voladores no identificados nace en el Área 51. Y volviendo sobre el testimonio de Lazar, donde se habla de hasta 9 objetos voladores no identificados, repasemos ahora otros casos más allá de Roswell, del que, como digo, necesitamos un episodio completo, que será el de la próxima semana, y centrémonos en otros casos que podrían referirse a esos 9 objetos que habría estudiado Lazar en el Área 51. Hablemos, por ejemplo, de Coyame. Hablemos del llamado Roswell mexicano. Sucede el 25 de agosto de 1974, en esta localidad de Chihuahua. Allí, los pocos habitantes que tienen su hogar en el desierto pudieron presenciar el choque entre un ovni y una avioneta tipo Cessna. Los militares de Estados Unidos detectaron al objeto y estaban pendientes de su trayectoria, porque estaba sobrevolando el estado de Texas, en territorio de Estados Unidos. El ovni finalmente cruza la frontera y se estrella con esa avioneta Cessna que había despegado poco antes del Paso, también en Texas, y que se dirigía a la Ciudad de México.
Los restos del accidente se precipitaron sobre la población chihuahuense de Coyame y mi esposo, el periodista Johanan Díaz Vargas, ha tenido la oportunidad de conocer muchos datos de este caso al entrevistar a los principales investigadores de este evento, a los ufólogos Noé Torres y Rubén Uriarte. Estos estudiosos han encontrado datos fascinantes. Por ejemplo, la lucha silenciosa que se produjo aquella madrugada entre México y Estados Unidos por hacerse con los restos de esa nave desconocida siniestrada. Rubén Uriarte y Noé Torres encontraron en los Estados Unidos un documento oficial que habla de lo sucedido en Coyame. Fue filtrado en 1992, tanto en correo postal como por el por entonces incipiente Internet. En el documento se lee "Accidente de un disco en Chihuahua" y contiene la siguiente información que he traducido para vosotros. El 25 de agosto de 1974, a las 22:07 horas, un radar de la Defensa Aérea de Estados Unidos detectó algo desconocido aproximándose desde el Golfo de México y entrando al espacio aéreo estadounidense. Originalmente, el objeto fue rastreado a 2.200 nudos, 2.530 millas por hora, en un rumbo de 325 grados y una altitud de 75.000 pies, una trayectoria que interceptó el territorio de Estados Unidos a unas 40 millas al sudoeste de Corpus Christi, Texas. Después de aproximadamente 60 segundos de observación, desaceleró repentinamente a aproximadamente 1.700 nudos, volviéndose a un rumbo de 290 grados e iniciando un lento descenso. Entró en espacio aéreo mexicano aproximadamente a 40 millas al sur de Brownsville, en Texas. El radar detectó que aproximadamente a 500 millas en un punto cercano a la ciudad de Coyame, en Chihuahua, no lejos de la frontera con Estados Unidos. Durante el vuelo por el espacio aéreo mexicano, el objeto se estabilizó a 45.000 pies y después descendió a 20.000 pies. El descenso fue en pasos medidos, no en una curva suave o en línea recta. Cada nivel fue mantenido aproximadamente por 5 minutos. El objeto fue seguido por 2 radares de diferentes instalaciones militares. Esto, repito, que es lo que dice ese documento, ese valioso documento. Tras leer los investigadores Torres y Uriarte esta información, ellos se desplazan a la región de Coyame en busca de testimonios que apoyen esos datos sobre el papel. Consiguieron hablar con personas ancianas que recordaban una explosión tremenda que provocó que en plena noche pareciera de día, porque se iluminó toda esa zona de desierto. Los testigos también recordaban el ruido intenso, el retumbar de los cristales, el terror que les invadió en aquellos momentos. El punto más inquietante del relato de los testigos aseguraba que aquella noche muchos vieron helicópteros militares de los Estados Unidos que cruzaban la frontera como si estuvieran vigilando de cerca los restos de aquel accidente. Los investigadores Torres y Uriarte, en los libros que han escrito sobre este caso, aseguran que los militares mexicanos también llegaron hasta el lugar del estrellamiento. Se trataba al parecer de una veintena de soldados que abandonaron su labor de patrulla en la frontera para tratar de determinar qué había ocurrido en el desierto de Coyame. A la fecha, no se conoce exactamente qué pasó en aquellas horas con los militares. Solo sabemos que, según estos investigadores, esos soldados fallecieron allí, de forma misteriosa, en el lugar del estrellamiento. Se especula con radiación, con algún tipo de gas, con alguna sustancia asociada al ovni que era incompatible con la vida humana. Estos investigadores han recibido, según defienden Torres y Uriarte, documentos en su página web donde se les dice los nombres y apellidos de los soldados que fallecieron esa noche en Coyame. Noé Torres y Rubén Uriarte aseguran que los militares de Estados Unidos detectaron lo ocurrido con los mexicanos
y decidieron sin tiempo que perder cruzar la frontera para recuperar los restos del ovni. Aseguran que Estados Unidos detonó material explosivo en la zona a fin de acabar con cualquier sustancia nociva. Igualmente cruzaron la frontera con trajes protectores contra la radiación, con trajes protectores contra riesgo biológico, recogieron los restos del ovni y los habrían trasladado, según estos investigadores, o bien a la base de Fort Bliss, o bien al Área 51, o bien a una base en Atlanta, Georgia, que estudia todo tipo de enfermedades. La pregunta es, ¿serán los restos del ovni de Koyame algunos de los que se están custodiando, según Bob Lazar, en el Área 51? ¿O serán restos todavía más antiguos? No quisiera concluir sin hablar de otros dos casos donde hay implicación de metamateriales, es decir, de restos de ovnis, y que es muy posible que estén vinculados con el misterio del Área 51. Tenemos en primer lugar el caso Aztec, que también tiene lugar en Nuevo México, pero en el año 1948. Una nave no identificada sobrevuela la base de Los Álamos y se asegura que es abatida por el ejército de Estados Unidos. Ese ovni, que al parecer estaba tripulado por unos seres, sus cuerpos habrían sido recuperados en secreto por los militares y llevados o bien al Área 51 o bien también al célebre Hangar 18 de la base de Wright-Patterson en Ohio. Y por supuesto, tenemos el primer caso. Hablemos del caso Aurora, que sucedió el 17 de abril de 1897 en la población de Aurora, en Texas. Aquel día del siglo XIX, antes de las 6 de la mañana, un extraño objeto metálico alargado sobrevoló la población de Aurora a baja altura. La información fue publicada el 19 de abril de 1897, 2 días después, por el periódico Dallas Morning News. En esa nota se decía que ese objeto desconocido, que se desplazaba a gran velocidad, impactó contra un viejo molino en la granja del juez Proctor, provocando una gran explosión y lanzando restos metálicos sobre un área de Aurora de miles de metros cuadrados. Toda la población de Aurora se movilizó para ayudar al juez y entre los restos metálicos, atención, descubrieron un cadáver desfigurado, semicarbonizado, pero aún reconocible, un cuerpo con aspecto de humanoide. Al decir de los testigos, no era de este mundo. Fue sepultado en el cementerio de Aurora y gran parte de los trozos del aparato fueron arrojados por el mismo juez Proctor dentro de un pozo de agua cerca de donde la nave se había estrellado. En 1945, muchos años después, la finca del juez Proctor estaba en manos del señor Bradley Oates y al ver el pozo, este señor lleno de trozos de metal decide limpiarlo. Después de 12 años de beber el agua de ese pozo, enferma gravemente. Tiene severas inflamaciones en todo el cuerpo y lo achaca al agua del pozo, así que lo sella poniendo una losa de cemento de 2,5 metros y sin embargo acaba falleciendo de esa enfermedad. La MUFON de Estados Unidos, una de las organizaciones ufológicas más importantes de Norteamérica, se puso a investigar el caso Aurora hace varias décadas. Rastreó el lugar y encontró un pequeño fragmento metálico extraño. Lo analizaron y detectaron que tenía un 95% de aluminio puro y un 5% de hierro, una aleación extraña. Descubren, según los expertos a los que acudieron, que no podría haberse hecho en 1897. También acudieron al cementerio, ante la tumba del supuesto tripulante, y detectaron los mismos niveles anómalos de radiación que habían detectado en el lugar del accidente, y entienden que es muy posible que junto a los restos de ese supuesto humanoide haya también restos metálicos. ¿Y qué creéis que ocurre? Que la MUFON pide autorización para exhumar el cuerpo, pero las autoridades vía judicial se niegan.
ponen patrullas montando guardia en el cementerio y tras 2 semanas en que consiguen llegar por fin la MUFON hasta la tumba, detectan que ya no hay esos niveles, que por medio de un tubo alguien ha extraído los trozos de metal y nunca pudieron llegar a acceder a ese cuerpo. Sin embargo, la MUFON habló con testigos como Charlie Stevens, que tenía 10 años cuando ocurre el caso Aurora y que vio el objeto en pleno vuelo y también el desastre que se armó en la propiedad del juez Proctor. Entonces, la pregunta es, ¿están los restos del ovni de Aurora en el Área 51? Yo no lo sé, pero de lo que sí estoy segura es de estos datos finales que te quiero aportar para que los reflexiones. En primer lugar, Edgar Mitchell, el 6º ser humano en pisar la Luna, aseguró en su momento lo siguiente: sí, han existido visitas extraterrestres. Estas naves se han estrellado y se han recuperado materiales y cuerpos. Ha existido un cierto grado de ingeniería inversa que ha permitido que algunas de estas naves o algunos de sus componentes hayan sido duplicados. Y existe un grupo de personas que puede estar o no relacionado con el gobierno, el cual posee esta información. Ellos están tratando de ocultar este conocimiento. El asunto ha sido objeto de operaciones de desinformación para desviar la atención y crear confusión, evitando así que la verdad salga definitivamente a la luz. El investigador, mi querido y admirado amigo Javier Sierra, también asegura que este mismo astronauta, Edgar Mitchell, fue a visitar a Bob Lazar durante 3 días. Le interrogó sobre toda su historia y Mitchell llega a la conclusión de que Lazar había formado parte de una operación encubierta de alto nivel. Y tampoco quiero que olvides el siguiente dato. A Bob Lazar se le hicieron 4 interrogatorios con polígrafo. En todo momento los aceptó. En 2 casos salió que decía la verdad y en otros 2 los resultados resultaron inconcluyentes, pero nunca que mentía. Otro dato que no quiero que olvides: Lazar no es el único trabajador del Área 51 que ha hablado. Tenemos, por ejemplo, a Barnes, quien a finales de los 70 fue contratado por la CIA a través de contratistas gubernamentales para participar en varios proyectos. Antes de empezar a trabajar dentro del Área 51, Barnes también ha declarado que tuvo que pasar un gran número de exámenes y también su mujer afirma que la información a la que accede cada trabajador es muy reducida, pero tampoco ha dicho mayor información. Y otro dato que no puedes olvidar es el de el teniente Walter Haut, del que os hablaré la próxima semana cuando hablemos de Roswell. Walter Haut es el teniente de Roswell que da el comunicado sobre el ovni recuperado y que más tarde lo tiene que retirar y decir que en realidad era un globo sonda. Walter Haut murió en 2005 y dejó un testamento, una declaración jurada en la que dice que no hubo una, sino 2 recuperaciones y que había cuerpos pequeños con grandes cabezas, manos alargadas y que a él le obligaron a desmontar el primer comunicado, que para él era un extraterrestre. Otro dato importantísimo que tampoco puedes olvidar: Dulce, en Nuevo México. Otro tema de gran conspiración, la base de Dulce, que es objeto de una teoría conspirativa que afirma que existe una instalación subterránea operada conjuntamente por humanos y extraterrestres debajo de una zona montañosa en la frontera entre Colorado y Nuevo México, cerca de Dulce, en los Estados Unidos. Las afirmaciones sobre actividad extraterrestre allí surgieron por primera vez del empresario de Albuquerque, Paul Bennett, y han continuado hasta la fecha y se relacionan con las abducciones y las mutilaciones de ganado. Y por último, una noticia que no puedes olvidar: la llamada iniciativa mediática Storm Area 51, que traducido al español es una iniciativa que apareció en Facebook
con el nombre Asaltar el Área 51, no pueden pararnos a todos. Es el nombre de un evento, como digo, surgido en Facebook, que se realizó el viernes 20 de septiembre de 2019 con el objetivo de entrar en el Área 51, reconocida instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicada en Nevada, y lo que querían los organizadores de este evento de Facebook era, pues, buscar pruebas de lo que supuestamente allí se oculta. El evento fue creado en Facebook por una persona llamada Matty Roberts, un cómico estadounidense que rechazó la responsabilidad de todo lo que había generado, la responsabilidad penal por cualquier acción de gente que pasara de lo virtual a lo real y que intentara entrar a la base militar. Él publicó el evento el 27 de junio de 2019 y en pocos minutos, en muy poco tiempo, más de 2 millones de personas dieron al botoncito asistiré y otros 15 millones de personas dieron al botoncito me interesa. Esto es algo más que una anécdota, porque provocó que una portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Laura McAndrews, expresara que los funcionarios del gobierno estadounidense estaban al tanto del evento y que desanimaban fervientemente a las personas de intentar ingresar a la propiedad militar. La policía de Nevada también advirtió a los posibles participantes en el evento contra la intrusión en el recinto. Otro dato importantísimo es que esa invitación de tomar el Área 51 desapareció durante 2 días de Facebook. El creador de la página recibió un mensaje diciendo que el evento iba contra los estándares de la comunidad de Facebook y cuando todo esto se volvió viral, Facebook salió al paso diciendo que habían borrado el evento por accidente y volvieron a poner activo el evento. ¿Esto qué quiere decir? Que el evento de Facebook Asalto al Área 51 es mucho más que una anécdota, es una prueba real del férreo control que existe a la fecha sobre la información relacionada con el Área 51. Y como os anunciaba al comienzo del episodio, tiene que ver con una experiencia personal que hemos tenido recientemente en el Área 51. Un grupo de johaneros, que son los seguidores y amigos del canal de YouTube de mi esposo, Johanan Díaz Vargas, a través de la empresa Volívolo, organizamos un viaje a Las Vegas. Ese viaje incluía, además de un city tour por Las Vegas, también una visita al Gran Cañón y una visita con guías locales y organizada por una empresa turística local, una visita a las cercanías del Área 51, que es una actividad que realizan cientos de personas interesadas en la temática extraterrestre que llegan hasta las puertas del Área 51 pues para tomarse una foto o por el morbo de todo lo que tiene que ver con lo extraterrestre. Nosotros contratamos a una empresa local que está habituada a hacer este tipo de tours y nos embarcamos en la aventura. Íbamos riéndonos, íbamos felices, nos estábamos acercando al misterio del Área 51 y pensábamos que íbamos a visitar la puerta del Área 51 donde paran casi todos los turistas, pero no, nos llevaron a otra de las entradas, repito, en todo momento custodiados por una empresa local de Las Vegas, turística, que hace expediciones de este tipo prácticamente todos los días. Nos sentíamos seguros y tranquilos. Empezamos a recorrer esta carretera, que no es la carretera extraterrestre, es otra más privada, siempre auspiciados por el guía, que era el conductor. Éramos 2 camionetas y, bueno, pues empezamos a observar hangares, edificios militares a lo lejos de esta carretera. Estáis viendo los vídeos que tomé en estos momentos y de repente llegamos hasta una de las puertas del Área 51. Recuerdo
que nos bajamos muy felices, vimos los carteles, como estáis viendo, de no tomar fotos, no se permiten drones, no se permite cruzar esa línea, ¿no? O puede haber problemas. De hecho, hay carteles del Área 51 que aseguran que te pueden disparar. Pero nosotros estábamos tranquilos porque íbamos a una cosa turística con una empresa turística local. Por lo que pude ver en la información de los vídeos que tomé, nosotros descendimos de las camionetas a las 10:38 de la mañana. Empezamos a tomarnos fotos, pensábamos que no pasaba nada, según nos dijo el guía, por tomarnos una foto turística. Y a las 10:44, exactamente 5 minutos después de llegar, observamos a un vehículo militar acercándose a gran velocidad desde el interior de la base hacia nuestra posición y a las cámaras que hay en la entrada de la base apuntando directamente hacia nosotros. El guía, como estáis viendo en pantalla, empezó a hacernos la señal de que nos subiéramos inmediatamente en las camionetas. Nos empezamos a asustar porque, repito, nosotros habíamos pagado por un tour turístico perfectamente seguro y legal y de repente nos sentíamos en una situación de peligro. Ahí, en esos momentos, nos estábamos riendo y dijimos, es verdad, acabamos de comprobar que el misterio es real, en 5 minutos ha llegado una patrulla para echarnos. Las risas se terminaron cuando, os decía, íbamos 2 camionetas, la primera con el primer grupo de yohaneros emprende camino y aquella en la que íbamos Johanan y yo es detenida por esta patrulla. Observamos cómo el agente del interior de la base desciende del vehículo y cómo nuestro guía se empieza a poner nervioso y está hablando con el guía de la primera camioneta diciéndole me han parado y como lamentándose mucho, y ahí fue cuando de verdad nos asustamos. Vimos cómo este militar preguntó al guía el nombre de la empresa turística, le dio todos los datos y después de eso nos dejó seguir. Pasamos mucho miedo, no sabemos qué consecuencias ha tenido esta parada de 5 minutos en la puerta del Área 51 para la empresa turística que nos llevó, pero vivimos momentos inquietantes y nos dimos cuenta que no era una atracción turística como nosotros pensábamos. Nos dimos cuenta que el misterio es real y que el secretismo del Área 51 sigue vigente a la fecha. La gente de Las Vegas nos habla de esa carretera que nosotros transitamos como de personas que empiezan a tener contacto con las otras realidades después de transitarla. Nos hablan de amigos que trabajan al interior del Área 51 y cómo por mucho que han tratado de sacarles información, jamás han hablado. Nos hablan de cómo desde lo alto del edificio del Hotel Mandalay es posible ver a la fecha a esos Janet que se dirigen sin ningún tipo de distintivo, esas aeronaves, hasta el Área 51. Y nos hablan incluso de personas que se han dedicado a seguir a los que bajan y suben a esos Janet, a denunciarlo en redes sociales y cómo han desaparecido misteriosamente. Esto es lo que os puedo contar de nuestra experiencia en el Área 51. Fue inquietante, pasamos mucho miedo. Yo en su momento compartí en mis redes sociales esta información, pero acabé tomando la decisión de retirarla porque recibí todo tipo de descalificaciones que me afectaron. Dijeron que nosotros habíamos ido a Estados Unidos a cometer algo delictivo, falso. Nosotros contratamos a una empresa turística oficial de Las Vegas para un tour legal y hicimos en todo momento lo que el guía dijo. Nunca pensamos que eso pudiera suceder. En segundo lugar, dijeron que yo puse en peligro a una persona muy importante para mí, menor. No es verdad, nosotros en ningún momento entramos al interior de la base ni traspasamos las puertas de la base. Estuvimos allí 5 minutos de reloj. Y eso es lo que os puedo contar de nuestra experiencia en el Área 51. Conclusión, el misterio es real y el secretismo sigue en plena vigencia a la fecha. Espero vuestros comentarios y en el siguiente episodio
os hablaré de Roswell, de un tema que, igual que el Área 51, está muy proscrito, pero del que todavía hay mucho que decir. Gracias a todos por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia y recordad que estoy aquí para descubrirte, compartirte todo aquello que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.